Bienvenidos una vez más a su refugio virtual predilecto, el epicentro donde la adoración por las novelas otomanas es el aire que respiramos, la sangre que corre por nuestras venas. Hoy, damas y caballeros, les traigo un vídeo que estoy segura, los dejará sin aliento, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la emoción a flor de piel. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante universo de una de las parejas más queridas, más comentadas, más analizadas y, por qué no decirlo, más polémicas que jamás haya parido la industria del entretenimiento turco. Hablo, por supuesto, de los inigualables Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero alto ahí, antes de que empiecen a imaginar refritos de Senkalkap, aclaro, hoy no vamos a limitarnos a hablar de Eda y Serkan. Hoy vamos a ir mucho más allá. Nos adentraremos en los entresijos de sus vidas después del boom, en los caminos separados que han recorrido, en los desafíos que han enfrentado, y sobre todo, en ese rumor que ha encendido la chispa de la esperanza en millones de corazones alrededor del mundo, ese posible e inminente, electrizante regreso que tiene a todo el mundo boquiabierto y especulando hasta la saciedad. ¿Están listos para embarcarse en este torbellino de emociones, rumores jugosos, secretos a voces y análisis exhaustivos? ¿Están preparados para desentrañar los misterios que envuelven a esta icónica pareja? Pues pónganse cómodos, ajusten sus cinturones de seguridad, porque este viaje promete ser de infarto. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema central, como es tradición en este canal, quiero recordarles, con el cariño de siempre, que si disfrutan del contenido que preparamos con tanta dedicación, no duden ni un segundo en suscribirse al canal. Es completamente gratis, no les costará ni un lira, y nos ayudará enormemente a seguir creciendo, a expandir nuestra comunidad de amantes de las series turcas y a traerles siempre lo mejor de este fascinante mundo. Además, no olviden activar la campanita de notificaciones. Así, YouTube les avisará al instante cada vez que subamos un vídeo nuevo, asegurándose de que no se pierdan ni una sola pizca de nuestra dosis diaria de dramas, romances y giros inesperados. No querrán perderse nada, se los aseguro. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano, vamos al meollo de la cuestión, vamos a destapar la olla de los secretos de Hande y Kerem. Como todos ustedes saben perfectamente, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que floreció como una rosa en primavera durante el mágico rodaje de la archiconocida Senkalkap, fue mucho más que un simple romance de telenovela. Fue un auténtico fenómeno cultural, un tsunami de emociones que arrasó con todo a su paso. No solo conquistaron la pantalla con su química innegable, con esa conexión palpable que traspasaba la cuarta pared, sino que también se adueñaron de los corazones de millones de fans en todos los rincones del planeta. Su romance, que parecía sacado directamente de las páginas de un cuento de hadas moderno, llegó a un abrupto y doloroso final de manera inesperada, dejando a una legión de seguidores con el corazón hecho trizas y la esperanza desvanecida. Pero, y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, ¿qué ha pasado después de ese dramático desenlace? ¿Cómo han seguido sus vidas por separado, una vez que las cámaras dejaron de grabar y los focos se apagaron? ¿Cómo han lidiado con la fama, con la presión mediática, con el constante escrutinio público? Y lo más importante, la pregunta que resuena en cada rincón de Internet, la interrogante que mantiene despiertos a miles de fans en todo el mundo: ¿existe, por remota que sea, la posibilidad de una reconciliación? ¿Hay una luz al final del túnel? Vamos a analizarlo a fondo, vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada insinuación. Comencemos, como es lógico, hablando un poco de la deslumbrante Hande Erçel. Después de la explosión mediática que supuso Senkalkap, Hande se ha consolidado, sin lugar a dudas, como una de las actrices más importantes, más respetadas y, por supuesto, más solicitadas de toda Turquía. Su talento, su carisma y su belleza natural la han convertido en un imán para las marcas y los diseñadores, y ha participado en diversas campañas publicitarias para marcas de renombre internacional, como la sofisticada Nocturne y la elegante Atasay Jewelry, demostrando su versatilidad, su capacidad de adaptación y su innegable atractivo. Pero Hande no se ha dormido en los laureles ni se ha limitado a posar frente a las cámaras. Su verdadera pasión es la actuación, y ha continuado trabajando incansablemente en este campo, aunque quizás no con la misma exposición mediática que antes, priorizando proyectos que le permitan crecer como artista y explorar nuevos territorios interpretativos. Uno de sus proyectos más recientes y comentados, que ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en la prensa del corazón, es la serie Bambaşka Biri, un drama psicológico con toques de thriller que promete mantenernos al borde del asiento en cada episodio. En esta serie Hande comparte protagonismo con el talentoso Burak Deniz, y asume el papel de Leyla Hadid,
una fiscal ambiciosa y decidida, una mujer fuerte e independiente que se enfrenta a un caso complejo y enigmático que la conecta de manera inesperada con su propio pasado, desenterrando secretos oscuros y traumas enterrados. La trama de Bambas Kabiri explora temas profundos y complejos como la doble personalidad, la lucha por la justicia en un mundo corrupto y despiadado, y la búsqueda de la redención en medio del caos. Sin duda, este ha sido un proyecto muy interesante para Hande, ya que le ha permitido mostrar una faceta diferente como actriz, alejándose un poco de los papeles más ligeros y románticos a los que nos tenía acostumbrados, demostrando su capacidad para asumir roles más complejos y desafiantes. La serie, aunque no ha alcanzado el éxito masivo y global de Senkalkam, ha recibido críticas positivas por su trama intrigante, por su atmósfera oscura y envolvente, y por las sólidas interpretaciones del elenco, especialmente la de Hande, que ha sido elogiada por su madurez actoral y su capacidad para transmitir la complejidad emocional de su personaje. Pero Hande no solo ha estado ocupada con proyectos profesionales. Su vida personal también ha sido objeto de un intenso escrutinio mediático, especialmente por su relación sentimental con Akhan Sabank. Aunque al principio intentaron mantener su romance en secreto, jugando al gato y al ratón con los paparazzi, los fotógrafos más hábiles y persistentes los han captado en numerosas ocasiones juntos, en situaciones comprometedoras y en gestos cariñosos, confirmando así su relación ante los ojos del mundo. Akhan Sabank, como seguramente sabrán, pertenece a una de las familias más influyentes y adineradas de toda Turquía, lo que ha añadido un toque extra de glamour y sofisticación a la vida de Hande, convirtiéndola en una figura aún más atractiva para los medios de comunicación. Se les ha visto viajando por todo el mundo, disfrutando de cenas románticas en restaurantes exclusivos, asistiendo a eventos de alto standing y codeándose con la jet set internacional. Su relación parece seria y estable, aunque algunos fans, esos románticos empedernidos que nunca pierden la esperanza, todavía mantienen viva la llama de la ilusión, soñando con que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos algún día. Ahora, con la misma minuciosidad y atención al detalle, pasemos a analizar la trayectoria de Kerem Bürsin. Después del boom de Senkalkam, Kerem también ha seguido trabajando arduamente en diversos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, expandiendo sus horizontes y demostrando su versatilidad como actor. Al igual que Hande, ha participado en campañas publicitarias para marcas de renombre, como la prestigiosa BMW y la popular Lipton, demostrando su atractivo, su carisma innegable y su capacidad para conectar con el público. En cuanto a la actuación, Kerem ha apostado por proyectos más variados y desafiantes, buscando roles que le permitan explorar diferentes facetas de su talento y romper con la imagen del galán romántico que le había catapultado a la fama. Uno de sus proyectos más destacados y arriesgados es, sin duda, la serie Yaşamayanlar, una producción original de Netflix Turquía en la que interpreta a un vampiro llamado Dmitri, un personaje oscuro, atormentado y con una moralidad ambigua. Esta serie, que mezcla elementos de acción, fantasía y drama, ha sido una experiencia totalmente diferente para Kerem, ya que le ha permitido explorar un personaje complejo y multidimensional, alejado de los estereotipos del héroe romántico. Yaşamayanlar ha recibido críticas mixtas por su trama arriesgada y su estética gótica, pero la interpretación de Kerem ha sido elogiada unánimemente por su intensidad, por su capacidad para transmitir la ambigüedad moral de su personaje y por su entrega total al papel. Más recientemente, Kerem ha participado en la película Eflatun, un drama romántico en el que interpreta a un hombre ciego que se enamora perdidamente de una mujer con una personalidad vibrante, optimista y llena de vida. Esta película ha sido una oportunidad de oro para Kerem de mostrar su lado más sensible, vulnerable y humano, alejándose un poco de los roles más duros y masculinos a los que nos tenía acostumbrados, demostrando su capacidad para emocionar y conectar con el público a un nivel más profundo. Eflatun ha sido bien recibida por la crítica y ha consolidado a Kerem como un actor versátil, talentoso y capaz de abordar una amplia gama de personajes, desde el vampiro sediento de sangre hasta el hombre ciego que encuentra el amor en la oscuridad. En cuanto a su vida personal, Kerem ha sido mucho más reservado que Hande. Tras su ruptura con Hande no se le ha atribuido ninguna relación seria, aunque ha sido vinculado sentimentalmente con varias actrices y modelos. Sin embargo, Kerem ha preferido centrarse en su carrera profesional y en sus proyectos personales, manteniendo un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa y evitando convertirse en el centro de los rumores y las especulaciones. Y ahora, damas y caballeros, llegamos al punto álgido de nuestra investigación, al meollo de la cuestión, al quid del asunto del posible, el anhelado, el esperado regreso de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Los rumores sobre una posible reconciliación han circulado incansablemente por Internet desde el mismo momento en que anunciaron su ruptura.
Los fans, esos soñadores incansables que todavía sueñan con verlos juntos de nuevo, han analizado cada una de sus publicaciones en redes sociales con lupa, buscando pistas, señales subliminales o mensajes ocultos que indiquen un acercamiento, una chispa de esperanza. ¿Hay alguna base sólida para estos rumores? Bueno, la verdad es que no hay nada confirmado oficialmente. Ni Ande ni Kerem han hablado públicamente sobre la posibilidad de una reconciliación. Sin embargo, hay algunos detalles que han alimentado las esperanzas de los fans y que han mantenido viva la llama de la ilusión. Por ejemplo, se sabe que Ande y Kerem mantienen una buena relación de amistad y que se han visto en varias ocasiones después de su ruptura, ya sea en eventos públicos o en encuentros privados. También se ha comentado que sus familias siguen siendo cercanas y que han intentado mediar para que vuelvan a estar juntos, reconociendo el amor y la conexión especial que existía entre ellos. Además, algunos medios de comunicación turcos han publicado artículos en los que afirman que Ande y Kerem están considerando seriamente la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto, ya sea una serie de televisión, una película o una obra de teatro. Si esto fuera cierto, sería una oportunidad de oro para que ambos se reencontraran, revivieran la química que los hizo tan populares y demostraran al mundo que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay ninguna garantía de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. Sin embargo, como dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos por separado y soñando con un posible reencuentro que nos devuelva la ilusión y la magia que nos transmitieron con Senkalkam. Ahora, para complementar nuestra exhaustiva investigación, vamos a hablar un poco sobre otra serie donde actúa Kerem Bürsin, y que quizás no es tan conocida como Senkalkam, pero que merece la pena mencionar y que estoy segura, les encantará, Buseir Arkandan Gelecek. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Güneş Beklerken, una serie que catapultó a Kerem a la fama. Volviendo a Ande, si te gustó su actuación en Senkalkam, te recomiendo que veas Azize, una serie en la que interpreta a una joven enfermera llamada Azize que busca vengar la muerte de su familia. Y hablando de papeles diferentes, no podemos dejar de mencionar Silla Inci, una serie en la que Ande interpreta a Azal, una joven que vive en un pequeño pueblo costero y sueña con casarse con su amado Kenan. Y con esto, mis queridísimos fans, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad sobre la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin después de Senkalkam, y sobre todo, que les haya intrigado y emocionado la posibilidad de un regreso inesperado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Y recuerden, la pasión por las series turcas nos une. Hasta la próxima.